de una vez esto grabado. Les cuento, lo que venía pensando ahorita como qué hacer, ¿no? Entonces, la sesión estaba pensada para la primer media hora recoger la parte de las tareas, de hacer una dinámica pensada en la cuestión de los ejes de diseño, ¿no? Es decir, pensando en qué queremos para el podcast y qué no. Entonces íbamos a revisar la podcast matrix y vamos a hacer algo grupal ahí, para lo cual sinceramente ya no nos va a dar el tiempo. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a irnos a iniciar el módulo 2 de lleno y los que les quiero plantear es lo siguiente. Esa media hora que íbamos a ver de manera grupal, la voy a ver de manera individual con cada uno y de manera que pueda estar revisando la podcast matrix de cada uno, que podamos estar haciendo los ejes de diseño con cada uno y de esa manera pues hacer ahora sí como no atrasarnos, ¿verdad? No atrasarnos por una cuestión que evidentemente pues está de mi lado y sobre todo poder seguir con la parte de las fechas. Entonces, eso es lo que les quiero proponer. Cuéntenme qué les parece. Si tienen alguna propuesta mejor, pues también los escucho. Por mí está perfecto. Sí, lo que sientas que es mejor. O sea, Sí, yo igual, Va. no Bueno, tengo tema. perfecto, les agradezco. Entonces, pues al terminar la sesión, les voy a mandar un enlace de Calendly, solamente para agendar esa media hora, y ahí nos conectamos y vemos, pues ahora sí directamente ese punto. Y ahora sí, ya ahorita nos vamos directamente a lo que les contaba de lo que tenemos previsto para la sesión del día de hoy, que es de el módulo número 2 que está enfocado en la parte de la investigación y el Journey Map. ¿Ok? Entonces, ¿mm? voy a entrar de manera directa. Ahí ya veo que se está conectando Santa. Hola, bienvenida, Santa. A ver, nada más quiero saber. Buenas noches, Dios bendiga a todos. Buenas Buenas noches, Santa, noches. bienvenida. Déjame nada más porque está mi cámara. Estoy con una cámara que no es. Y con esto, más producción video. Aquí está. Creo. Ahí está. Listo. Muy bien. Bueno, pues entonces ahora sí, ya llegó Valentina. Ya sirve que va entrando Valentina. Vamos empezando. Entonces, en cuestión del módulo número 2 que tenemos pensado para hoy, es la parte de la investigación y la parte del Journey Map, ¿no? Y hace ratito lo que les quería contar y terminó siendo como algo, un consejo para mí, que era que esto no lo quiero, no me lo quiero saltar porque lo quería tomar dentro de la temática de las tareas. Esta etapa, chicos, en la que nos encontramos ahora, que es en la parte divergente, ¿no? La parte de conocer muchas cosas y demás. eh, una de mis intenciones, que a lo mejor no supe expresar y comunicar de manera adecuada, fue la de que este proceso debiera ser algo divertido, ¿no? Está pensado para que ustedes también se diviertan en la hora en la que están explorando, en la hora en la que están conociendo, indagando, pues vayan nutriéndose de cosas distintas, cosas diversas y que esto, pues al final del día vaya despertando su curiosidad y de alguna manera sea entretenido, ¿no? Entonces, pensando en esa línea, o sea, eso es parte del proceso y todavía este segundo módulo también está dirigido hacia allá. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque mm, he sentido muchas veces cuando las personas van a empezar a hacer un podcast que estamos pensando como ¿qué es lo que debería hacer, Mike? ¿Qué es lo que funciona? ¿Cuál es la fórmula para tener éxito en la parte del podcast? Y sinceramente, nosotros, soy muy honesto, no la tenemos, pero lo que sí tenemos es un método para llevar a cabo un proceso a través del cual podamos ir generando ese podcast que nos funciona a nosotros acorde a nuestras necesidades, ¿no? Entonces, por eso les decía ahorita, esta primera parte tiene la intención de que sea divertida, entonces traten de soltar ahorita ese peso que traen sobre ustedes, como de qué manera necesito o sea, hago para que esto funcione, o sea, eso tengo que hacer esto bien para que en los siguientes pasos, pues me vaya bien. Y sí, yo lo que les quiero decir es, si no se divierten, no lo están haciendo bien, ¿ok? O sea, si por el contrario están sintiéndose como presionados y es que esto tiene que quedar perfecto, o sea, para que quede perfecto tiene que ser divertido, ¿ok? Es algo que quiero resaltar en la parte de la prueba, ¿no? Si no se divierten, aplazados, exactamente, quedan reprobados de este,
de este reto y no lo van a estar cumpliendo. Entonces, bueno, eso es con la primera parte y con esa mentalidad quiero que vayamos a posteriormente realizar, pues también lo que vamos a realizar en este módulo, ¿ok? Porque va a requerirse de esa actitud definitiva. Entonces, hoy vamos a revisar la parte de quién es tu audiencia y también vamos a ver es dónde está tu futura audiencia y luego vamos a conocer lo que es la parte del mapa del recorrido de la audiencia o el audience journey, ¿ok? Entonces, el objetivo aquí es investigar y comprender quién escucha o podría escuchar tu podcast para generar contenido relevante, fortalecer la conexión con la audiencia y, sobre todo, lo más importante, tomar decisiones informadas. Yo quería que llegáramos a este módulo, yo lo estaba esperando porque platicando con algunos de ustedes, yo sentía que aquí, siento que aquí ustedes van a tener muchos insights de cara a lo que viene posteriormente, porque vamos a empezar a hablar con la gente. ¿Ok? El podcast, siempre lo resalto, es un canal de doble vía. Nosotros pensamos los temas, nosotros los preparamos, los grabamos, pero, o sea, estamos a la espera de una respuesta de la gente, porque lo vamos construyendo, lo vamos coproduciendo con la audiencia. Entonces, desde que vamos a preparar los primeros guiones, desde que vamos a elegir los primeros temas, tenemos que empezar esa conversación. No se trata de crear en secreto y luego de pronto de salir allá, listo, aquí está un podcast. No, desde que vamos a construirlo, desde ahí se involucra la gente. Que en ese movimiento es en donde a las personas nos encanta participar, nos encanta sumar a causas. Y entonces les aseguro que en parte de ese proceso ustedes lo van a experimentar con esas mismas personas. ¿Ok? Entonces, así, lo primero que quiero decirles es que nos quitemos de la cabeza que no tenemos una audiencia, porque ya la tienen. ¿Ok? Actualmente ustedes ya tienen una audiencia que está bien, los está viendo diariamente, está identificando lo que hacen, conocen parte del recorrido, obviamente, del que ustedes comparten y les muestran, y también se van teniendo una ligera impresión de lo que probablemente no estén contando. ¿Ok? Entonces, yo aquí, por ejemplo, les comparto aquí en estas tres capturas de pantalla lo que son las tres redes sociales en las que yo más interactúo con las personas, ¿no? El primero es mi Instagram personal, abajo está mi perfil de LinkedIn y luego está en la parte de mi Facebook personal, ¿no? Entonces, si se fijan, pues como que transmiten cosas diversas, a lo mejor no necesariamente tienen un mensaje unificado, ¿no? Y eso, pues sinceramente es algo intencional porque recientemente acabo de abrir un nuevo negocio que está en el tema del baile y como es algo muy del sector en donde yo vivo, muy de área, pues entonces toda la comunicación respecto a eso está en mis redes más personales, ¿no? Que en este caso es el Facebook. Mientras que por la parte de LinkedIn, que es una comunicación más, pues de manera general, ¿no? Ahorita precisamente el caso es el mejor en el que pueden observar que habemos personas de diversos países aquí interactuando, pues ahí no tengo nada acerca del tema del podcast. ¿Ok? Pero bueno, esto solamente es como un tema de, o sea, yo sé que a través de esos tres canales yo interactúo con personas, yo interactúo con la gente y ustedes también. O sea, ustedes hoy en día, o sea, no el hecho de que tengan un podcast o no, eh, hace una diferencia entre si tendrán una audiencia hasta que lo tengan. No, desde ahorita ya la tienen, aunque no sea de su nicho, aunque no sea del nicho en el que están. Y por eso yo en el webinar yo les compartía ok, la audiencia de esos tres canales, en gran parte, primero se construyeron de lo que venía haciendo yo antes. No solamente la parte de mi trabajo, ¿no? Sino también con la gente con la que estudié, la gente con la que crecí y todas esas personas que, pues, al día de hoy estoy conectado con ellos, ¿no? Ahora, estos dos son dos casos muy específicos que quería compartirles. El primero, el caso de Rebeca, que yo a Rebeca la conocí hace un par de años y no la conocí por nada que tuviese que ver con el tema del podcast. Somos amigos, incluso alguna vez llegamos a salir, tuvimos una cita y demás, pero independientemente de eso, hace un par de días me mandó un mensaje preguntándome, ¿no? Que ella estaba buscando el tema de marca personal y que ella sabía, con todo lo que yo compartía acerca de podcasting, ella sentía que yo probablemente podía ser quien le daría dirección a la parte de lo de marca personal que ella tiene, ¿no? Y justo salió gracias a uno de los episodios que yo publiqué, no tanto porque haya escuchado el podcast, sino porque leyó el newsletter. Ella leyó el newsletter en donde hablé de la parte de improvisar te está costando y desde ahí ella me mandó un mensaje de voz diciéndome de que, oye, pues quiero que me ayudes en esta parte porque tú le sabes al podcast.
Por otro lado, está Adrián, ¿no? Que Adrián, me contó, Adrián, él estudió conmigo en la Facultad de Organización Deportiva y un día me mandó este mensaje, justo fue a inicios de este año. Oye, nos juntamos con una pareja de amigos y nos dio la curiosidad por hacer un podcast. ¿Nos puedes dar una asesoría? ¿O tienes algún curso? ¿Cómo funciona esa vaina, no? Y luego ya después de que yo le mandé uno de los episodios, me contestó, ay perro, ya no hablas en 1.5 porque siempre he hablado muy rápido, ¿no? Entonces cuando me escuchó hablar en el episodio, me dijo, ah, ya has mejorado la parte de la habla y que no sé qué, etcétera, ¿no? Por eso ya le puse, pues sí, cuando te pones frente a un micrófono todo cambia. Pero son personas que inicialmente, o sea, no tenían nada que ver, o yo no los consideraba en el tema del podcast, ni por aquí me pasaba, sinceramente, que ellos pudieran hacer, pues, no porque no pudieran, sino porque no los tenía yo en mi mente. Simplemente el hecho de estar compartiendo cosas acerca de podcasting, pues entonces son personas que en ámbitos completamente opuestos, ¿no? Uno que estaba más en el tema de marketing y demás, y otro que está más en el ámbito deportivo, y ahora tiene una agencia de viajes, de pronto salió con esta inquietud. Se los pongo como ejemplos, porque esos son ejemplos recientes, pero hacia atrás les podría contar más historias de cómo otras personas me han ido relacionando con el tema del podcasting simplemente porque comparto cosas en los canales que tengo. Por eso les digo, al día de hoy, personas que ni se imaginan son audiencia potencial de los proyectos que tienen ustedes al día de hoy. ¿Por qué? Ya lo vamos a ver más adelante. ¿Ok? Entonces, este es otro ejemplo, ¿no? También otro amigo de un equipo del básquetbol en el que estábamos juntos participando y un día nada más me mandó esa pregunta. Oye, Mike, una pregunta. ¿Es difícil hacer un podcast o mejor dicho, es caro? Era la pregunta que me quería hacer y ahí, ¿no? Entonces es como de la nada van saliendo porque ya me van identificando en un rubro en específico. Y de nuevo, a ustedes les va a pasar exactamente lo mismo, siempre y cuando comuniquen y lo externen. ¿Ok? Entonces, por un lado, es todo esto, estas interacciones que uno va teniendo en las redes sociales, sí, nos van entregando definitivamente cuestiones de métricas, nos van dando números, ¿no? Pero independientemente de eso, o sea, tenemos que tener a conciencia de que del otro lado son personas, no son números a los que les estamos hablando, son personas con necesidades reales, con ganas de interactuar, con ganas de participar. Y aquí yo les doy otro ejemplo de una dinámica esta mecánica que ustedes ven aquí, ha sido netamente por pura diversión, ¿no? Yo en mi LinkedIn me gusta hacer encuestas para hacer que la gente participe. Entonces, encuestas del ámbito de lo que yo hago, ¿no? De la parte del podcast, por ejemplo. ¿Cuál de las siguientes etapas te representa una mayor dificultad en tu podcast? Otra pregunta. ¿Tienes un podcast de nicho en formato entrevistas en español? ¿Incluirías invitados que hablaran del tema, pero lo hicieran en otro idioma? No, yo hago esto pensando en dos cosas. Uno, pensando la pregunta y dos, pensando en las posibles respuestas, porque yo descubrí que al hacer esto, la gente se animaba más a participar. A veces simple y sencillamente lo hacen con la mera intención de ver si donde responden, respondieron en la pregunta que más gente participó o no, ¿verdad? Simplemente a veces lo hacen por eso. Y en otras ocasiones lo hacen porque genuinamente quieren dar su opinión. A veces incluso en los comentarios se han llegado a generar conversaciones dentro de la misma pregunta o incluso corrigiéndome o demás, lo cual está bien porque lo que uno busca es justamente generar esa interacción con las personas, de nuevo, ¿no? Y además, algo muy, muy padre que yo descubrí aquí de la herramienta es que yo podía ver quiénes estaban emitiendo sus votos, ¿no? Entonces, ya desde ahí era como, ahí están las personas que votaron porque sí, los que votaron porque no, y eso me daba a mí información para posteriormente continuar la conversación en otro ramo, ¿verdad? O sea, no, claro, ¿verdad? Si irle a conversar con 23 personas es tarea, pero o sea, al final del día yo iba teniendo esa data, que era porque a mí ya me iban arrojando un resultado en términos de hay interés hacia este tema más que en este, más que en otro. E incluso, ¿no? Simplemente al momento de ver, esta tuvo más votos que esta otra de por acá, ¿no? Esta tuvo 29, esta tuvo 18. Y entonces eso también me iba entregando información respecto a qué temas les iban interesando más a las personas participar y sobre los cuales yo iba después recolectando información para posteriormente llevar a la parte del podcast. Pero en sí, insisto, o sea, esto más allá de los números, se trata de que la gente, o sea, se trata de conectar con personas, ¿no? Y a través de esas conexiones con personas, pues empezar a generar cosas muchísimo más fregones, ¿no? Como por ejemplo esta, ¿no? Esto es una interacción que yo tuve hace un año con Artemio Silva, a quien conocí a través de LinkedIn.
Y que ahí una publicación, yo no sé, nunca lo he visto en persona, yo no sabía quién era, pero hace 3 meses ya tenemos una charla hablando de nuestro anime favorito, ¿no? Porque de nuevo, o sea, se generan las interacciones por la parte de la temática, pero al final conectamos con la gente de manera más genuina y con la intención ya de tener conversaciones, porque ya somos amigos, o al menos yo así lo considero. Ahí, aunque no tenga foto de perfil, bueno, eso es porque yo cambié de número telefónico, ¿verdad? Pero, o sea, al final del día somos ya personas que ya hablamos en otro ámbito y todo surgió de temas de nuestro nicho, porque a él le apasiona hablar de podcast y a mí también, ¿no? Entonces, eso es importante que también lo tengamos en cuenta. O sea, todo esto que hacemos es para llegar a las personas, para escucharles. Pues yo no sabía que él estaba utilizando ese micrófono, entonces ya voy, lo checo y, mira, este micrófono está bueno. Uno aprende muchísimo de las personas que están del otro lado porque también no sabes quién te está escuchando y cuánto mucho más sabe que tú. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer a continuación va a ser la actividad número 1, en donde quiero que ustedes en este momento piensen cuáles son sus canales clave, ¿no? A través de los cuales interactúan con las personas. Y después de eso, quiero que detecten y hagan una lista de 5 a 10 personas y se pregunten, o sea, cómo fue que esas personas llegaron a su entorno digital, ¿no? Yo ahorita les platiqué la historia de Rebeca, les platiqué la historia de Adrián, les platiqué la historia de Artemio, ¿no? Entonces, quiero que de la misma forma, quiero ahorita ustedes hagan ese listado. Bueno, primero, detecten cuáles son sus canales principales. Se los mostré al principio los míos, les mostré tres, que fue la parte de LinkedIn, Facebook e Instagram. Y después les mencioné la parte de las personas. Entonces, ustedes van a hacer exactamente lo mismo. ¿Cuáles son los canales principales de comunicación de ustedes, o de sus negocios, de sus empresas? Y posteriormente hagan un listado de 10 personas y cuenten ahí mismo cómo es que llegaron a su entorno digital. ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta? Tengo una pregunta y una mención honorífica. Adelante. La mención honorífica es que no debe haber nada más increíble que cada vez que alguien te pregunta algo respondas con un episodio de podcast. Así, simplemente me pareció absolutamente brutalmente genial. Entonces, cool. Quiero ser algún día como tú. La segunda pregunta es, 5 a 10 personas, ¿qué criterio en orden cronológico o persona random que llegó simplemente a nosotros o O cómo? sea, puede ser, yo ahorita les di el ejemplo de Artemio, que fue como un caso random, pero también les conté el caso de Adrián Yepes, aquí ya tengo tiempo, entonces, de conocer, años de conocer, y a Rebe, que tengo, pues, de la pandemia para acá. Entonces, lo que ahorita yo quiero que ustedes piensen en un listado de 5 a 10 personas de cualquier categoría que ustedes quieran, pero que siempre y cuando tengan conexión en el entorno digital al día de hoy con ellos. ¿Ok? Entonces ahorita, primero, pero ojo, primero tus canales. ¿Ok? Lo primero son tus canales. Oye, pues los que más utilices. Oye, utilizo más LinkedIn, utilizo más YouTube, utilizo más TikTok. Dime, Alejandra. De las personas, nada más los nombres, ¿quieres? Sí, sí, y ese listado, ojo, porque es importante que lo elabore, es para ustedes, ¿ok? Porque les va a servir en la segunda etapa. Pero ahorita primero hagan ese listado y digan, ok, son estas 10 personas, son estas 6, 7, 8, no pueden ser menos de 5 ni más de 10, ¿ok? Pero ahorita quiero que piensen en esas de 5 a 10 personas y hagan esa lista. La pueden hacer a mano, ahí redactado nada más, y después ya lo pasamos a la parte digital. Entonces, para ello les voy a dar 5 minutos para que piensen en esas personas y cuando terminen me van poniendo en el chat, por favor, que ya termino. ¿Ok? Iniciamos, por favor.
Un minuto, chicos. Muy bien. Entonces, continuamos. Em, ¿Quién quiere compartirme? Bueno, por favor, elijan a una persona cada quien de su lista y ahorita abran su micrófono de uno por uno y los voy a ir nombrando para que me cuenten quién es esa persona y que me cuenten un poquito de cómo fue que conectaron con ellas para estar ahora en el entorno digital. ¿Ok? Entonces, quiero empezar con Valentín. Bueno, esta persona se llama Eduardo. Él veía que en mi Instagram yo compartía sobre mi podcast y me empezó a escuchar. Me empezaba a saludar, a escribir y a platicar sobre el tema de marketing gastronómico. Él era restaurantero en Mazatlán y cuando ya empezó a ser presidente de la Cámara Restaurantera de Mazatlán,
me contrató para ir a capacitar todo un grupo restaurantero. Entonces, eso salió porque él era muy fan de mi podcast. Entonces, ese es un ejemplo que yo veo palpable. Qué cool. No, qué gran historia. Muy bien. Gracias, más bien, Valentina. No, nada. Ah, aparte quiero resaltar que Valentina también si algo hacía en su podcast, en sus episodios, es que hacía hincapié hacia seguirla en Instagram, ¿no? Por eso también ahí está esa conexión y eso es importante para después tomarlo. Y ahorita nos va a salir un poquito en la parte de la audiencia, el recorrido de la audiencia. Muy bien, continuamos con Alejandra. Bueno, yo puse en mi lista a Ninfa Romero. Ella me contactó por Instagram. Ella estaba viendo las publicaciones que estoy poniendo de la red que estoy armando. Y ahorita ella es miembro de mi red y la verdad súper activa, de mis mejores chicas de la red. Estoy encantada con ella. Súper, muy bien. Gracias, Ale. Cerramos contigo, Andrés. Hola. Bueno, lo mío está un poco raro por el sentido de que creo que toda la gente que he conocido los últimos 5 años ha venido a través de Internet. Algunos no lo saben, pero por decir, con Leo trabajé, la gente que conozco de Ecuador vino a través de ahí, ¿no? Mike y yo nos conocimos a través de un curso. Eh, Mis conversaciones son mucho de todo eso y me ha llevado a trabajos. La persona con la que hoy trabajo vino a través de cosas que vio cuando estuve en el tema de la comunidad de podcast. Eh, y hay un caso específico que me pasó con el creativo silencioso, es que llegaron 5 perfiles que yo no tenía conectado TikTok con Instagram, me buscaron y esas personas llegaron directamente hasta mi Instagram a empezar a preguntar, oye, ¿cómo hiciste esto? ¿Cómo hiciste aquello? Abriéndome una opción y oportunidad de decir, mira, parte de lo que estoy haciendo le gusta a otra gente. Para mí es muy, muy, muy importante el hecho de que cómo lo digital rompió barreras muy grandes y que permite conectar con mucha gente y que no sabes qué haces hoy, cómo impacta o en qué punto te los topas. Generalmente, y Mike lo sabe, soy complicado de contactar conmigo, no porque sino porque cambia de número, cosas así. Y por una forma llega la gente. Entonces ya después conectar o hacer proyectos se vuelve muy fácil. De hecho, yo no he tenido que buscar clientes porque muchos han venido a través de ello. Entonces es interesante cómo funciona todo esto. Ah, gracias Andrés. Bueno, entonces, ahorita, por ejemplo, los tres mencionaron en la parte de conexión a través de la parte digital, ¿ok? Entonces, lo que yo les invito, y seguramente con lo que van a ver a continuación, se van a animar a hacerlo, es que también pensemos en esas personas que hemos conectado de manera presencial para luego llevarlo a la parte digital, ¿no? Que al final del día también eso ocurre. Así, de la misma manera en la que conocemos a personas en el ámbito digital y luego los vemos por primera vez en la parte presencial, ahorita, por ejemplo, ya yo a Alejandra, no, ni a Santa, ni a Leo he tenido la oportunidad de verlos en forma presencial, pero llegará el momento, seguramente, eh, y no se ofendan, pero espero que sea primero Punta Cana y Santa. Entonces, y luego ya después nos vamos, claro, si me lo pregunta, ¿verdad? Pero ya El veremos. clima está bueno aquí. Pero bueno, en esa parte también sucede al revés, ¿no? Conocemos a las personas, interactuamos en alguna reunión, en algún evento y luego después nos lo llevamos a la parte digital. Entonces, hacernos esta pregunta que nos hicimos hace un momento es también para pensar en términos de como usuarios de las plataformas, de las redes, cómo es que funciona. Porque ese recorrido que nosotros vivimos como usuarios, después es el que vamos a tratar de replicar para generar espacios en donde la gente que está en el mundo digital llegue hacia nosotros, porque el podcast, o sea, nativamente empieza en la parte digital, ¿ok? Entonces, eso es como parte de la dinámica y de este ejercicio. Entonces, ahora sí, continuando con la presentación y dándole continuidad a esta actividad, les vuelvo a compartir mi pantalla. Creo que, a ver, denme un segundo porque ya vi por qué. Estaba compartiendo nada más el sonido. Ahí está. Muy bien. Entonces, ya que hicimos el estado, ¿no? Ya tenemos,
Bueno, primero que nada, yo aquí puse los perfiles de ustedes cinco, los primeros que detecté, ¿no? O sea, no crean que fue algo. Y lo hice con la intención de que también ustedes los vean, ¿no? Y también conozcan otras facetas de ustedes, ¿no? Que a lo mejor el Leo no conocía el perfil de Ale no conocía el perfil de Andrés, el Andrés el de Santa y demás, ¿no? Y desde ahí ya ustedes pueden estar observando cómo es que ustedes se presentan, ¿no? En la parte digital, porque también, pues, entre ustedes, a reserva de Andrés y Leo, no se conocen, ¿no? También se están conociendo y esperemos que al final de aquí o sea, llévense en la meta de que de aquí se lleven por lo menos un oyente para su podcast, un oyente fiel de su podcast, ¿ok? Entonces, de aquí, ustedes ya pueden sentirse identificados, perdón, ya pueden identificarse y ya pueden ir e indagar más acerca de la audiencia. Porque justamente ese listado de personas que ustedes hicieron, es importante que nos metamos a indagar un poquito más, a investigarles y a conocerles mejor, tanto de lejitos, así como cuando vemos nada más sus perfiles y los estoqueamos, como ya de cerca en la parte de interacción directa, que eso es lo que nos vamos a llevar de tarea, ¿ok? Entonces ya tenemos nuestro listado de personas, espero que sean más de 5 personas, y ahora sí, lo que sigue es tener la mentalidad de pedir ayuda, ¿ok? Y esto es súper importante que lo vean como tal, o sea, estamos pidiendo ayuda para este proyecto, que es nuestro podcast. Entonces, con esta parte de la ayuda, vamos a dividirlo en dos, vamos a pedir ayuda de manera directa y de manera indirecta. A las personas del listado, que tienen ustedes ya ahorita que elaboraron de 5 a 10 personas, a ellos nos vamos a acercarnos, perdón, y les vamos a contar del proyecto de manera que se animen a involucrarse y a participar, ¿ok? Y eso es bien importante. ¿Por qué la tarea se llama pedir ayuda? Porque de esa manera es como nos vamos a presentar con ellos. Oye, fíjate, recuérdame el nombre que me dijiste, Emanuel, ¿verdad, Valentina? ¿Dijiste tú? Emanuel. Oye, Emanuel, fíjate que estoy trabajando en la nueva temporada de marketing gastronómico y estoy buscando personas que se quieran sumar al proyecto y tu retroalimentación me va a ser muy, muy buena. Para ello, te quiero compartir este cuestionario en donde, con algunas de las respuestas, me vas a ayudar a construir la nueva temporada. ¿Ok? Esa es una manera de poder llegar con esa persona de forma directa pidiendo ayuda, ¿ok? Porque de esa manera a las personas nos gusta ayudar cuando nos lo piden. Ah, ok, o sea, me estás considerando a mí, Valentina. Oh, ya, o sea, muchas gracias, ¿no? Claro que sí, te doy mi feedback, te doy mi retroalimentación y te ayudo. Y entonces ya se suman las personas y con las respuestas a las preguntas que nosotros vamos a plantearles, las personas nos van a ayudar dando data e información para lo que va a ser nuestro podcast, sin quitar el hecho de que también aquí puede ser una excelente excusa para generar conversaciones de venta, ¿ok? Que ahorita, digamos, no, yo sé que no estamos ahí, no estamos llegando a Podcast Business, pero puede ser el primer contacto para que posteriormente se vuelva en una parte de venta. Entonces, también en ese sentido, siendo estratégicos, si todavía les quedaron 2, 3 espacios ahí en su listado, métanlos. Oye, ¿y a quién puedo involucrar en esta lista? De manera que además de que sea escucha para el podcast, también pueda invitar a mi red de mujeres. Ah, bueno, también la voy a meter a él, ¿no? ¿A quién de esas personas podría ser que tenga un evento próximo del ámbito gastronómico? Lo meto también ahí. Y todo se vuelve, o sea, su podcast o la construcción de la nueva temporada de su podcast se convierte en la excusa para iniciar nuevas conversaciones. Eso puede derivar en, veto a saber que siga después, pero de entrada ya tienen la excusa perfecta, solamente para hacer una charla. ¿Ok? Si quieren hacer más de 10, no lo recomiendo porque luego no les va a alcanzar el tiempo, pero si lo quieren hacer a posterior de que terminen el reto, pues adelante, lo pueden hacer. Entonces, a ellos les vamos a entregar un cuestionario, ¿ok? Les vamos a mandar un Google Forms, ahorita se los voy a mostrar en las tareas les voy a dejar ya armado con las preguntas para que ustedes agarren la plantilla, lo editen, lo modifiquen y lo envíen desde su propia base de datos para que ustedes obtengan la respuesta, ¿ok? Por el otro lado, vamos a pedir ayuda también de manera indirecta, ¿ok? Y aquí sí nos vamos a hacer unos preguntones, ¿ok? Durante una semana. Y durante una semana vamos a estar lanzando preguntas a través de nuestros diferentes canales y vamos a estar atentos al feedback que las personas nos den, ¿ok? Las preguntas ahorita los vamos a conocer, ¿no? De entrada, pues la parte del cuestionario
Digo, este es uno de los cuestionarios que elaboramos para Mundo Expo, el podcast Mundo Expo de Paco Luna. Y Paco era uno de los que estaban más reacios, así como de, porque él tenía la sensación de que las personas no estaban escuchando su podcast, o más bien no tenía ni idea de quiénes eran los que escuchaban su podcast. Entonces, cuando elaboramos la encuesta y la empezamos a difundir, pues se llevó la respuesta de que las personas participaron y sobre todo le quedó muy buen sabor de boca, perdón, cuando empezó a observar las respuestas. Que, por ejemplo, aquí yo les quiero mostrar una de las preguntas que hacemos y que también nos da muchos insights es cuando les preguntaba, oye, ¿qué otros recursos eh, estás utilizando actualmente para actualizarte en X temática? Y entonces las personas empezaban a explayarse y a empezar a compartir información de manera más específica, de manera que, pues en este caso, el host del podcast, este Paco, pues ya tenía más insights de, ok, o sea, estas son las referencias que ellos tienen, eso es lo que están ahorita escuchando, consumiendo, eso es lo que les interesa. Y de manera más estratégica ya podíamos pensar en qué cosas se podían integrar a la estrategia que estábamos nosotros desarrollando. ¿Ok? Entonces, eso es en la parte de la ayuda directa, que como les dije, el listado que ya elaboramos, nos vamos a acercar a pedirles ayuda para que se sumen a responder la encuesta y vamos a esperar a que lo hagan, ¿no? Por eso es importante que no sean tan poquitos, porque no todos lo van a hacer. Algunos nos van a decir, sí, claro que sí, Santa, claro que sí, Ale, claro que sí, Andrés, sí, lo hago, pero en una chance que tengan, ¿no? Y a lo mejor para cuando volvamos a tener una reunión, pues van a seguir sin sus respuestas. Entonces, las respuestas que consigan ya van a ser un gran avance. Y los que no, al menos ya se enteraron de que están construyendo un podcast. ¿Ok? Por el otro lado, vamos con la parte de la ayuda indirecta y aquí vamos a hacer encuestas. Dos redes sociales que a mí me gusta utilizar para aplicar esto eh, es Instagram y LinkedIn, ¿no? En LinkedIn ya les mostré el ejemplo, en Instagram también se puede hacer, solamente que las preguntas tienen que ser muchísimo más cortitas y las respuestas también. Entonces, aquí son algunos ejemplos, les voy a dar más ya cuando les entregue la tarea, pero son algunos ejemplos de preguntas que vamos a estar haciendo, ¿no? O sea, ¿cuál de esos temas te interesa más para futuros episodios? Esta pregunta está pensada para un podcast que ya está activo, ¿verdad? Pero se puede adecuar de manera que le funcione a alguien que va empezando, ¿no? Y por ejemplo, hay una pregunta que, a ver, estos son de tipo encuesta. Y aquí es importante lo que les decía hace un ratito. Se formula la pregunta y se formulan las posibles respuestas para facilitar la participación de las personas. ¿Ok? Obviamente se sesga el tipo de respuesta que vamos a obtener. Sí, claro, pero ahorita lo que queremos es ver el interés que existe. ¿Ok? ¿Quién participa? ¿Quién le da clic? ¿Quién comenta? ¿Quién pregunta más? ¿No? Lo que más eh, pasa de inicio es el hecho de participar. ¿Ok? Y de ahí, como se los mostraba hace ratito, pues uno ya puede observar quién participó y ya quién está mostrando interés genuino en lo que nosotros estamos compartiendo. Y como lo estamos haciendo directamente con la parte de preguntas, de generar conversación, pues se trata de que sea algo divertido, ¿no? Estos dos ejemplos de preguntas son igual del mismo podcast del Mundo Expo, pero lo que yo voy a hacer en lo que les voy a entregar a ustedes es dejar preguntas más genéricas para que ustedes las puedan adecuar a su nicho y desde ahí puedan obtener información un poquito más detallada y más puntual. ¿Ok? Ok. Luego, tenemos la parte de la ayuda indirecta, que son las preguntas. Muchas veces iniciamos con esta parte de las preguntas, de decirle a las personas, oye, ¿qué podcast estás escuchando actualmente? Y a veces nos llevamos la desagradable sorpresa de que nadie nos responde, ¿no? Estas son preguntas abiertas al público, que uno publica en las redes sociales y simplemente las pone ahí. No, hombre, Mike, es que nadie contestó, ni un like me dieron ahí la pregunta y se quedó en visto. Eso también es feedback. Es como, ok, bueno, pues a lo mejor venías de no preguntar nada y pues como tal, pues hasta genera sorpresa, ¿no? Entonces, no hay problema. El punto es que las personas ya lo vieron, ya están viendo en lo que estás trabajando y ya empieza, como lo hemos venido diciendo desde antes, a generar una narrativa. Las preguntas son mejorables, claro, y vamos a hacer un listado La de uno las y la preguntas. 3 son la misma, ¿no? Sí, es verdad, tiene razón. La 1 y la 3 es la misma pregunta. ¿Por qué puse la otra? Ya me acordé, porque en la primera justamente está pensado en la parte de buscar inspiración y en segunda es
para tratar de darle un giro hacia la parte de lo que a mí me... ¿Qué podcast están escuchando actualmente ustedes en términos de moda? ¿Qué podcast acerca del ámbito de salud están escuchando en este momento? Entonces, ya de esa manera lo vamos dirigiendo acorde a lo que... en el caso de la pregunta número uno, Alejandra, está pensado más bien como en la cuestión de una pregunta aún más abierta, no tan en nicho, sino más cuestión como de, oye, para inspiración para trabajar o para mejorar cada día. Y ese tipo de preguntas también, sobre todo, se hace cuando hay más temor de que nadie vaya a responder. Y entonces es como, ok, pues entonces haz algo más genérico para que las personas se animen a participar y a dejar sus recomendaciones. ¿Ok? La pregunta número dos es una pregunta, no es de las iniciales, sino es de las últimas preguntas que se hacen. ¿Ok? Porque como ya venimos haciendo preguntas sobre podcast, ya venimos haciendo preguntas acerca de hábitos y demás, insisto, como es algo indirecto, es a la persona que desea participar. Esto lo van a estar haciendo de manera paralela. Por un lado, van a estar yendo directamente con las personas que ya seleccionaron a hacerles las encuestas o incluso entrevistas, porque si les hacen entrevistas sería muchísimo mejor. Si se sientan con ellos ahí y les regalan 10 15 minutos para platicar, pues estaría estupendo. Pero si no, con el hecho de que respondan la encuesta ya es suficiente. Y por el otro lado, de manera indirecta, van a estar publicando y compartiendo este tipo de preguntas que lo que van a generar es justamente esa interacción con ustedes y a través de las cuales ustedes van a empezar a tener igual información e insights. Adelante, Valentina. Sí, quería compartir que una de las plataformas que a mí me ha ayudado y no esperaba era la de Thread de Instagram, que tiene enlace con ese que es como un Twitter, Thread. Entonces, a través de yo compartir y preguntar y compartir, me empezó a subir mucho las estadísticas de las personas que me escuchan el programa. Ok. Bueno, pues Y ahí, nunca lo imaginé porque pensé que esa plataforma era muy X, pero sí siento que es muy de nicho. claro. No, gracias, Valentina. Digo, por si alguno de ustedes decide probarla, mi recomendación personal es empezar con las redes que ya seleccionamos antes, ¿no? Si recordamos en un inicio, hablábamos de cuáles son los canales principales a través de los cuales ustedes comunican para que desde ahí comiencen y sobre todo se puedan comprometer a algo que pueda ser ejecutable. Le repito, ¿no? Estas preguntas que están ahorita en la presentación son ejemplos. Les voy a dejar en la tarea más ejemplos de los cuales pueden seleccionar porque es importante hacer un calendario y programarse ustedes. Ah, ok, esta pregunta la voy a hacer el miércoles, esta la voy a hacer el jueves, esta el viernes, esta el lunes y esta el martes. Es decir, de aquí hasta el próximo martes van a estar haciendo preguntas y de tarea van a estar a la espera, en la expectativa de qué es lo que bueno, preguntas y encuestas, ¿no? Ya lo decimos hace ratito, tanto preguntas abiertas como esta, como encuestas en las que vamos a ver quiénes participan. Adelante, Santa. Bien, sabes que cuando realicé mi Matrix, no la envié, pero la hice. No me ¿Eh? dio tiempo enviarla, pero la tengo hecha. Trabajaba parte de esto y una de mis interrogantes era, ¿cómo hablo tantos temas en el ámbito sexual, de salud mental, de psicología y de fe? Yo me preguntaba cómo reactivar, o sea, cuál va a ser el enfoque de tantos temas maravillosos que tengo. Pero ahorita cuando Leonardo hizo la pregunta de responder a través de un episodio, a mí me llamó la atención porque cada vez que voy a una conferencia, yo utilizo un sistema de preguntas. Y en esas preguntas, en ese sistema de preguntas, siempre hay cosas súper interesantes. Y yo la guardo porque pienso crear contenido cuando baje la temporada en mi vida, en estos días de andar en patines, cuando ya yo esté psicoterapiada y tenga otra vez rostro para grabar. Entonces yo tengo todo este contenido aquí y uno de ellos, así saco la primera, ¿se puede utilizar juguetes sexuales? Esas son las preguntas que me surgen en las conferencias y todas son como así. eh, si no he pedido perdón, puedo tener relaciones placenteras. Relación, ¿cuántas veces a la semana? Ustedes saben que la gente quiere hablar de frecuencia. Eh,
Por ejemplo, alguien nos preguntaba, a mí solo me relaja el sexo, pero mi esposa se niega, ¿qué hago? Situaciones por esa como tan bonita, tan chula, que a mí me quiebra el alma yo poder desperdiciarla y entonces cómo aumentar el apetito sexual. Cosas así por el estilo. Entonces me llamó la atención que yo podría hacer una temporada con preguntas como esta, porque una oyente, y esto con mucha frecuencia, mi esposo es más complaciente con los demás que conmigo, ¿qué hago? Y entonces la gente pregunta que baja el deseo sexual y una serie de cosas y ustedes van a ser mis primeros encuestados. Voy a aprovechar de una vez. ¿Qué les parece? ¿Sigo trabajando temas normales o puedo utilizar este material que para mí es oro molido? Claro, a ver, ¿sabes qué? Nada más, Santa. Lo que ahorita estoy bueno, voy a tratar de responder, creo que la primero que planteabas, que creo que era una pregunta acerca de, oye, ¿en dónde me enfoco, no? En la parte de la Podcast Matrix. Y te quiero decir dos cositas. Ahorita voy a hacer un ejemplo de algo en la siguiente parte que justamente utilicé tu nicho para explicarlo y creo que te puede resultar, o sea, nos va a resultar interesante a todos, pero creo que a ti también te va a resultar más porque elegí precisamente el nicho tuyo. Eh, y lo segundo es que creo que más o menos respondiste cuando dijiste, oye, ¿en qué me enfoco? Y puedo hacer una temporada. Y eso es clave, ¿no? Porque sobre todo a la hora de pensar, que pues aquí todos tienen experiencia y conocimientos en muchos temas diversos, ¿no? Pero por eso la pregunta es, ¿cuál es tu objetivo actual? ¿O en dónde te quiere, o sea, qué es lo que quieres conseguir? Y sobre eso, cuando ya vayamos a la revisión de tu podcast Matrix de manera directa, que ahorita en lo que se conectaban tú y Valentina, yo les decía al resto del grupo que debido a que empezamos tarde, en la primera media hora íbamos a hablar precisamente de la podcast Matrix, ya no lo conseguimos, pero entonces lo que voy a hacer es que vamos a recuperar esos 30 minutos de manera individual con cada uno de ustedes para tratar de trabajar mejor y de manera más específica con sus podcast matriz, ya que ahorita no lo conseguimos, ¿verdad? Pero sí, ahorita respondiendo es, lo mejor es pensar en términos de periodos de tiempo y, ok, le voy a dedicar una temporada de tantos episodios a este tema en particular para desarrollarlo y salir y sobre todo ver cuál es la reacción de la gente, ¿verdad? Porque de ahí es conforme las respuestas, así como ahorita, y ahorita también, ahorita vas a hacer las preguntas, puedes aprovechar, como bien dices, en estas primeras encuestas, hacer las preguntas a la gente. Si te animas a hacérselas a alguien en el grupo, adelante, se las puedes compartir, ¿verdad? Igual les digo a los demás, si alguno de ustedes quiere incluir a sus compañeros dentro de sus encuestas, pues también pueden hacerlo, o sea, no lo veo mal en lo absoluto. Pero lo importante es también delimitar, ¿no? Lo que voy a hacer tantos episodios, voy a elegir tantas preguntas para hacer tantos episodios y terminar, para de esa manera sacar eso de mí, ¿no? Y sobre todo ponerle una fecha límite para continuar con lo que sigue, ¿ok? Entonces eso era lo que quería comentarte de lo que estabas. Entonces, ahora vamos a la siguiente pregunta. Ahorita todo lo que hemos hablado es de tu audiencia actual, ¿no? Todo ese rollo que les aventé, si te fijan, no es a alguien, no es de personas que no conozcan, es personas que ya conocen. Ahora vamos a esas personas a las que queremos llegar que no conocen, esas personas que están en su segunda, tercera línea de contactos, que no son contactos directos todavía, ¿ok? Y aquí es la pregunta que yo les hago. ¿Ustedes saben en dónde está la audiencia de sus nichos? ¿Sí lo saben? Sé que algunos de ustedes sí lo saben, sé que algunos otros se lo están planteando, ¿no? Yo por mi parte, por ejemplo, hay audiencia de personas que hacen podcast, existen en diversos lados, ¿no? Pero yo lo que les quería compartir aquí es, pues yo conozco que hay grupos de Facebook como Podcast en Español y podcast y podcasters y demás, en donde hay un montón de gente ahí metida que tiene un podcast, ¿no? Y que pertenece a ese grupo y cuando uno entra a ese grupo se topa con que son personas compartiendo sus episodios a diestra y siniestra, ¿no? Yo no soy tan fan de eso, ¿no? Porque pues al final ni ves nada, ni te metes y pues es como de, pues qué chido que tienen podcast. ¿Podría ser la audiencia activa de tu podcast? Quizás sí, porque pues puedo ayudar a algunos de esas personas que están ahí que probablemente sus podcasts ya tengan mucho tiempo sin activar, a compartir yo mis episodios, a tratar de interactuar, pero la realidad es que no está ahorita en mis planes. Sin embargo, ahí hay audiencia.
¿Dónde más hay audiencia? Estos dos que vemos de este lado son grupos de Telegram, ¿no? Que uno se llama Quiero ser podcaster pro y el otro se llama Unión Podcastera. Ahí hay muchas personas, o sea, los que están ahí es porque tienen un podcast o quieren hacer uno. ¿Son posible audiencia para activar tu podcast? Lo son. ¿Interactúo con ellos? Actualmente no, pero ahí están. Si yo quisiera de manera activa, puedo ir a buscarlos en esos sitios en donde ya existen, ya viven. Obviamente, ¿verdad? Si yo empiezo a compartir mis episodios por acá en Quiero ser Podcast Pro, en un lugar donde hay otra persona que ya se encarga de enseñar acerca de podcasting, pues puede generar ruido, evidentemente, ¿verdad? Pero, pues es parte del show, ¿no? Es parte de la competencia y de la sana competencia. Igual acá desde. Sin embargo, aquí lo principal que yo quería compartirles es que la audiencia vive en ciertos lugares y aquí es donde uno se hace la pregunta, ¿en dónde están actualmente? Saber, porque de ahí empiezan las preguntas de cómo puedo llegar a ellos, ¿no? Entonces, aquí es en donde les quería hacer el ejercicio, porque una cosa es mostrarles y decirles, bueno, pues sí, Mike, pero esa es tu audiencia, ¿no? Qué hay de la mía? Entonces dije, ok, bueno, si yo estuviese del lado de Andrés, de Valentina, de Alejandra, de Leo, de Santa, pues yo probablemente me haría esa pregunta. Entonces dije, ok, hagamos un ejercicio online para ver cómo funcionaría, ¿no? Entonces voy aquí a dejar de compartir pantalla para mostrarles lo que es el navegador. Y entonces lo que yo hice fue, me fui a Google y dije, ok, voy a plantear la pregunta. ¿Dónde se encuentra la audiencia que busca temas de sexo, pero son cristianos? ¿No? Así hice la pregunta porque así me surgió a mí preguntar, ¿no? Listo. Y pues lo primero que nos topamos, pues es la definición de la inteligencia artificial, ¿no? Pero ya si nos vamos más para abajo, pues entonces empiezo a ver lo que son los blogs que según el SEO, la construcción de lo que yo pregunté, pues tienen mayor relevancia, ¿no? Entonces, el primero es cómo deberían los autores cristianos representar el sexo. Otro es artículos de la sexualidad de una perspectiva cristiana y demás. Entonces, lo que hice fue, bueno, me fui abriendo cada uno de ellos, ¿no? Y entonces, en el primero, bueno, pues aquí hay un artículo, ok, y habla de la sexualidad, ok, de la sexualidad cristiana y demás, consecuencias, etcétera, y demás. Me fui a buscar a ver si había métete a tal grupo o vente a ver, a seguirnos en tal página. No encontré así más allá del correo. Dije, ok, va, bueno, número uno, no encontré algo. Después me vine a esta otra página, que es la de los autores que escriben, como sea, bueno, la perspectiva que deben de tener los autores cristianos acerca del sexo. Y, ok, me fui indagando, buscando, ok, no encontré nada. Después encontré este canal de YouTube, ¿no? Dentro de las búsquedas, estaba por aquí, había un video que justamente hablaba del tema. Este no estaba por acá por abajo, pero bueno, este video lo encontré justamente, me apareció en la búsqueda de Google, y entonces ya me metí. Ok, mira, es un canal que se llama Prédicas para Jóvenes Cristianos. Pero lo que me resultó más interesante fue pues evidentemente habla de la sexualidad y los jóvenes cristianos. Entonces cuando ya me fui para abajo, empecé a buscar en qué comentaban las personas, ¿no? Entonces ya me fui como que, ok, ¿hay alguna pregunta? Encontré aquí una, ¿no? Pastor, por favor, se lo pido de corazón, ¿qué debo hacer si forniqué con una mujer que no es mi pareja? Entonces ahí es como ahí hay una pregunta, ¿no? O sea, ¿qué debo de hacer? Desde aquí ya empiezo yo a identificar qué es lo que a la audiencia se está cuestionando, ¿no? Entonces, desde lo que la gente pregunta, porque eso a mí me empieza a dar insights ok, entonces esto es algo que podría desarrollar, porque es algo que las personas te preguntan y además hay otras personas dándole likes a esas preguntas, ¿no? Y en los mismos comentarios, y lo vemos, ¿no? Lo vemos en YouTube, lo vemos en TikTok, lo vemos en Instagram, donde la gente se empieza a pelear. Bueno, todos esos comentarios son precisamente la gente participando, son esas audiencias a las que queremos llegar y a las que queremos responder, porque al final, así como se hizo, estas personas están haciendo esas preguntas, hay otras personas haciéndose también otras preguntas. Y uno, desde su experiencia o desde la experiencia de personas que puede invitar al programa, puede compartir y puede elaborar y desarrollar más a fondo, ¿no? Pero no me quedé ahí, dije, ok, sigamos buscando un poquito más acerca de eso. Como si se fijaron, en mi primera pregunta, aquí empezó. Pero entonces dije, ok, creo que puedo formular mejor. Y entonces ya dije, ok, sexualidad cristiana, ¿no? Ya me fui a la plataforma de podcast. A ver, vamos a ver en el ámbito de podcast que existe acerca de la sexualidad cristiana, que de nuevo, esto ya lo pregunté así porque ya venía yo en mi propio proceso de formulación de conceptos y demás. Y entonces ya me encontré aquí, bueno, pues está este podcast, a ver, voy a entrar
Y luego una vez que ingresé, pues nada más hay un episodio. No, pues entonces este no me sirve, ¿no? Y luego, ok, mira, está este otro, pero pues la portada no se ve tan cristiana, pero a ver, o sea, ¿qué podrá haber? Entonces ya me empiezo yo a buscar qué es la información que hay, porque también me sirve a mí de la referencia de otros podcasts hablando sobre las mismas temáticas, o no las mismas, pero temáticas similares a la mía. Ok, no encontré aquí nada. Continuemos entonces, ¿no? Entonces ya me fui a la parte de YouTube e hice la misma pregunta, sexualidad cristiana, ¿y qué me topé? Pues los que ya habías mencionado tú, Santa, ¿no? El de enfoque en la familia y el otro, el de sobre la mesa, estaba por acá, tiempo de mesa, ¿no? Entonces ya me encontré que había precisamente unos episodios en donde hablaban, o al menos en la parte de sexual está. Ok, pues ya me puedo meter yo aquí a ver cómo abordaron el tema, de qué hablaron y lo más importante, ¿no? Una vez que yo ingreso, ¿Cuál es el me voy a la parte inferior y empiezo a ver qué es lo que las personas empiezan a preguntarse, qué es de lo que las personas están hablando y están cuestionando. Este ejercicio, a mí, que si se fijaron, empezó así, ese es el ejercicio que quiero que ahora hagamos nosotros, ¿no? Que justamente en las temáticas en las que nosotros nos estamos metiendo, hagamos la pregunta. Hagamos la pregunta o sea, no existen preguntas como, no es que no existen malas preguntas, ¿no? Yo ahorita se fijaron cómo empezó mi pregunta toda larga y luego poco a poco se fue afilando a tratar de hacer en un concepto un poquito más claro, ¿no? Aquí fue como empezó la pregunta inicialmente y eso es lo que yo ahorita quiero que ustedes hagan en esta actividad, ¿no? Que redactan preguntas en ¿dónde hablan las personas que eh, quieren posicionar la moda mexicana? ¿Qué foros existen acerca de creatividad silenciosa? ¿Quién crea contenido sobre ventas? Entonces, esas son las preguntas que quiero que empecemos a hacer directamente ahorita desde las plataformas de Google y desde ahí empezar a hacer justamente, oye, ¿cuáles son los blogs? ¿Cuáles son las redes sociales? En redes sociales, en YouTube, en Amazon, ¿qué libros existen al respecto? En grupos de Facebook, porque todo eso es lo que yo voy a empezar a notar y empezar a abrir mi panorama, ¿no? De lo que ya existe, de lo que ya hay allá afuera, porque evidentemente, o sea, ojo, no es que no se trata de ir a parecernos a ellos, pero sinceramente la pregunta que a veces a mí me hacen de, Mike, ¿cómo hago que mi podcast sea exitoso en tal rubro? No lo sé, pero lo que sí te voy a recomendar es que volteemos a ver qué es lo que están haciendo los que ya están ahí, evidentemente, ¿no? Desde ahí vamos a empezar y con un método vamos a ir desarrollando para que poco a poco vayas llegando tú y vayas creando lo tuyo, ¿no? Pero esto es la primera parte de la actividad que vamos a hacer a continuación, ¿no? Redactar las preguntas en Google y empezar a indagar en los resultados, ¿no? Una vez que ya hayamos hecho esta parte, vamos a empezar a registrarlo, ¿no? ¿Cuáles son las comunidades relevantes? ¿Quiénes son esos creadores o influencers top en el sector en el que estamos buscando, ¿no? Tres preguntas reales interesantes que hayan encontrado en los comentarios en las publicaciones y tratar de identificar patrones, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Oye, pues la mayoría de las personas pregunta siempre lo mismo en el ámbito de la moda. La gente constantemente pregunta acerca de eso y esos patrones me van a servir a mí, no para copiar y ponerlos y hacer otro episodio sobre eso, pero sí a lo mejor con el mismo tema, pero dándole a un ángulo distinto desde la experiencia que ustedes tienen desde su propia historia para poder adaptarlo a lo que les funciona, ¿no? Y también empezar a reflexionar, ¿no? O sea, ¿qué lenguaje utilizan las personas al hablar de ese tema? ¿Qué miedos y deseos aparecen repetidamente, hablando de nuevo en la parte de los patrones? Y también en qué formatos están ustedes visualizando que se repite más, ¿no? Si están viendo que hay muchos podcasts, si están viendo que hay más blogs, lo vimos ahorita en el tema de sexualidad cristiana, ¿no? En los primeros resultados, la mayoría eran blogs, ¿no? Pero no todos atendían directamente a lo que yo estaba preguntando, pero al menos los 5 o 6 resultados con los que empezamos eran blogs, ¿no? Entonces eso también ya me empieza a dar de nuevo información respecto a cómo es que se está, porque a lo mejor eso también me muestra una gran área de oportunidad y resulta que existen muy pocos podcasts hablando de la temática que yo voy a empezar a plantear. Que ojo, y eso se los adelanto, puede ser, si ese es el caso de ustedes y llegan a encontrar que hay pocos podcasts de su temática, probablemente sea un gran acierto, pero no por ello nos debemos sentir de que, entonces no existen. No, sí, probablemente existen, pero están en otros países, en otros idiomas, en otros lugares y a lo mejor por eso no nos aparece. Pero de que existen, existen, ¿ok? Para que no nos quedemos con la idea de que no existen.
Eso va a ser la segunda actividad y eso es lo que vamos a estar haciendo evidentemente de tarea porque ahorita no nos va a alcanzar el tiempo. Lo que vamos a ver a continuación es justamente, y con lo que vamos a cerrar, es el recorrido de la audiencia, ¿no? Tener claridad en cuanto a cómo es que las personas van haciendo ese recorrido a la hora de los podcasts, ¿ok? Entonces, esto que les estoy mostrando aquí es el Customer Journey normal. Directamente lo saqué de la plataforma de Metricool, en donde, pues, como podemos observar, pues, la audiencia o las personas van teniendo ciertos estados, ¿no? Primero lo descubren la herramienta, luego o sea, descubren que existe, después consideran el utilizarla, ¿no? A lo mejor a través de una prueba gratuita de un mes y demás, después compran la primera mensualidad, después ya obtienen un servicio directo y luego se convierten tienen una fidelidad ya con esa herramienta, ¿no? Este es el Customer Journey que existe naturalmente. Ahora nosotros ya adaptándolo a la parte del podcast, lo vemos así, ¿no? Lo vemos en términos de tenemos una etapa de descubrimiento, luego tenemos la etapa o el estado de primer contacto, después de ahí le sigue la etapa de la exploración, para luego seguir con la reescucha, conexión directa y después en la conversión o en la fidelidad, ¿no? Son esos seis estados en los que vamos viendo que va evolucionando el oyente de podcast. Y más o menos se ven así, ¿no? Tenemos primero la etapa de descubrimiento, en donde la persona ve una imagen o una publicación del podcast, de que hay un podcast, o incluso, como ahora con lo que ustedes van a hacer, simplemente con una pregunta acerca del podcast, ya hay un tema de descubrimiento, no tanto del podcast, pero sí de Andrés, pero sí de Alejandra, pero sí de Santa, que al final del día, ustedes van a tener un podcast, ¿cierto? Entonces, desde aquí, pues ya las personas empiezan a tener esta idea o esta pregunta ¿de qué se trata ahora? ¿Ahora de qué anda haciendo? ¿Ahora por qué va a hacer un podcast Valentina otra vez una nueva temporada si ya tiene un chorro de episodios? ¿Para qué quiere más? ¿No? Ya desde ahí es como ya descubrieron que están por lanzar una nueva temporada de podcast. Ya descubrieron que Alejandra está considerando, ya hizo la pregunta, ¿de qué temas me venían hablando en un podcast? Ah, órale. O sea, pues sí, ¿de qué temas estaría hablando? Ya hay una etapa de descubrimiento, ¿no? Entonces genera curiosidad y pues esto se genera a través de las preguntas, pero también se genera a través pues de otras plataformas. Están el Instagram, el TikTok, los Reels, las recomendaciones. Y aquí es en donde ya uno empieza a preguntarse pues de qué manera redacto esto para que generar ese descubrimiento, generar más ruido, que las personas se acerquen, ¿no? Que me descubran de nuevo. Después de aquí ya empieza la parte del primer contacto, ¿no? En donde ya después de aparecer tantas veces que estamos compartiendo, o no sé si a ustedes les ha pasado, pero a veces ya vieron tantos reels del mismo podcast en Instagram, y dices de que, bueno, a ver, ya voy a ir a echarle un vistazo a ver pues a ver de qué hablan estos, ¿no? O sea, pues si tantas veces me lo sugiere el algoritmo, por algo debe ser, ¿no? Y a veces uno se lleva sorpresas positivas y a veces no tanto, ¿no? Pero al final del día ya hubo un primer contacto. Ya uno se preguntó si valía la pena, si tiene algo diferente que ofrecer y ya evaluó para ver si se queda o no. Después de ahí, ya si les gusta, empieza la etapa de exploración. Ah, ok, bueno, pues ese episodio estuvo más o menos. ¿De qué otros episodios tiene? ¿A quién más ha entrevistado? ¿Con quién más ha hablado? Y ya empieza a ver. Tiene Instagram, tiene TikTok, que es donde tiene. Yo utilizo más Instagram, entonces voy a seguirlo en Instagram porque ahí para que me aparezcan más seguido y no que no se me pase algún episodio, ¿no? Y ya después viene la cuarta etapa, que es a volver a escuchar. Que ya me escuché un episodio, pues déjame escucho otro, a ver, pues no tengo nada que hacer ahorita, voy a cocinar, déjame escuchar el podcast que estuvo padre el último episodio, escuché la última vez, ¿no? Y ya después de ahí, como ya lo está siguiendo, ya dan ganas de interactuar, ya hay confianza, porque como ya has escuchado 2 o 3 episodios, ya sabes de qué van los chistes internos y entonces ya te animas a hacer ya dan ganas de preguntarles o comentarles algo, ya porque ya existe esta sensación de cercanía, de confianza, para animarte, como le pasó a Valentina, a mandar un mensaje. Oye, ya escuché, ya llevo 5 o 6 episodios tuyos, Valentina, y pues la verdad es que pues sí, sabes, te voy a contratar para que vengas y le hables a los restauranteros. Obviamente no fue así, ¿verdad? Porque primero hubo una charla en el medio, que fue justamente en la parte de la conexión, pero después se derivó en otras cosas, ¿no? Sin embargo, es de esa cercanía que nuestro medio, nuestro podcast generó. Y al final, pues viene la parte de la conversión, que aquí hay dos. En el caso de ustedes, hay algunos de ustedes que ya tienen su negocio, su producto ya formado, su libro,
su conferencia, etcétera, para que directamente los contraten para ir a ofrecer, ¿no? Y a los que no, pues lo mínimo es nuevos suscriptores, nuevos seguidores o recomendaciones. Que el día de mañana cuando ustedes les pidan, a mí me pasa en mi podcast, cuando empecé, que no tenía, o sea, que no tenía curso ni nada por el estilo, los primeros episodios, si ustedes los escuchan, es déjenme una reseña de 5 estrellas, por favor, déjenme una reseña de 5 estrellas, por favor, si les está generando valor esto, por favor, denme una reseña de 5 estrellas. Y era como de, ya, güey, o sea, ya me la pediste en el episodio 3 y en el episodio 7 la sigues pidiendo. Pues sí, pues porque evidentemente ahorita es lo que es el intercambio de valor que estamos haciendo. Ya te dejé una reseña, gracias. A los que no me habían escuchado, la van a escuchar por primera vez, me están descubriendo apenas. Pero entonces ahí hay una conversión, ya te di algo, te pido algo a cambio. Ese intercambio de valor para que haya un win-win, ¿no? Entonces, eso es, en una primera etapa, eso es lo que se pide. Y a diferencia de los que ya tienen algo, pues entonces ya hay una llamada a la acción más intencional oye, pues si quieres que sigamos hablando de esto, podemos tener una reunión, puedes tener una capacitación uno a uno conmigo, una conferencia, un taller, para mi libro, etcétera. Pero entonces, a través de esas 6 etapas es que van haciendo su recorrido ya la parte de las personas. Entonces, uno tiene que tener esa consideración y si se fijaron, como se los decía hace un ratito, ponerse en los pies del oyente, porque uno, como usuario, también, o sea, también pasa esas etapas, ¿no? Con las personas que ya tienen sus podcasts. Uno también hace este recorrido, más o menos, no exactamente igualito como yo lo conté, pero sí va por etapas descubriendo, teniendo un primer contacto, buscando más información, volviendo a regresar al programa, interactuando con ellos. Me contestó. Yo me acuerdo que la primera vez que le mandé un mensaje a mi podcaster favorito en su momento y me contestó con un audio y estaba bien emocionado. No manches, me contestó con un audio este güey. Y es chorro de veces que lo escucho tanto, se escucha bien padre. Porque es parte de, o sea, porque él sabía muy bien lo que tenía que hacer, ¿no? Y era parte también de su estrategia y está buenísimo, pero es precisamente porque es la parte de la conexión directa. Entonces, lo mismo es lo que a ustedes les pasa como audiencia y ahora es lo que van a generar para la audiencia que van a estar, a la que le van a estar hablando. ¿Me explico? No sé si hasta aquí hay alguna duda. Yo no entendí qué quieres que hagamos con esto. O sea, ¿quieres que lo escribamos en función de lo que creemos que va a ser nuestra audiencia? En mi caso, que es una nueva audiencia, ¿o cómo? Sí, aquí lo que vamos a hacer es justamente una de las tareas que vamos a hacer es, y esto es bien, bien importante, y gracias por la pregunta, Leo, porque quiero hacer un comentario de algo que me dio una retroalimentación, Ale, y te lo agradezco mucho, Ale, en la parte de la redacción de las tareas, ¿no? Que de pronto puede parecer confuso y no puede quedar tan claro, o incluso, como decía Ale, oye, si lo que se va a pedir hacer se tiene que enseñar, evidentemente, ¿no? Entonces aquí yo, por ejemplo, y esto ya me lo salté un poquito porque no hablé de las tareas, pero en el caso de la tarea de escuchar podcast, mi objetivo principal era que ustedes conocieran la diversidad de podcasts, nada más, ¿no? Más allá "Oye, voy a hacer yo, tengo que elegir uno para elegir cuál". No, no, tranqui, ¿no? Era conocer la diversidad de podcasts. Obviamente pedí más cosas, que ahí eso fue lo que generó la confusión. Entonces, aquí en este caso, en la parte del Journey Map, les cuento, mi intención es que ustedes lo que se estén imaginando, ese recorrido que se estén imaginando a través de estas diversas 6 etapas, eso es lo que quiero que ustedes desarrollen. Nos va a quedar bien, nos va a quedar mal, Mike, es que no me va a quedar bien porque, pues, espérate, o sea, estamos hablando de un proceso que es el del customer service, ¿no? De customer journey, que es algo muchísimo más elaborado, y luego tú quieres que ya con una explicación de 5 minutos, vaya y llega el mío. Sí, no manches, o sea, es ilógico. Yo sé que suena ilógico, pero al final del día lo que yo quiero saber es qué te imaginas tú, porque desde eso, insisto, en esta primera etapa en la que estamos ahorita, que es justamente divergencia total, ¿no? O sea, parte creativa, bueno, mira, pues la verdad, Mike, así como tú lo contaste, yo me imagino que es A, B, C, D, E, F y hasta ahí da. Lo siento, fue lo que me explicaste. Eso es lo que quieres saber, ¿no? Ese es el recorrido que yo quiero ver ahorita, hasta donde llegues, y porque si ya podré dar retroalimentación y si faltó algo dentro de mi explicación, reforzarlo. Pero en las actividades es lo que vamos haciendo. No es que la podcast Matrix que hiciste ahorita o el Audience Journey que tenga ahorita es el que va a regir el podcast para
ya completamente. No, tenemos que volver y tenemos que ir puliéndolo, por supuesto, porque vamos a ir conociendo y desarrollando los conceptos. Pero lo que sí necesitamos es evidenciar ahorita el conocimiento que vamos obteniendo, que eso es lo que a mí más me importa. En el momento en el que, como lo decía Valentina el otro día, en el momento en el que voy bajando de mi cabeza lo que traigo, esté como esté, ya les va dando información a ustedes y a mí para construir el programa que quieran hacer. Porque si se lo quedan, ahí sí no puedo, yo no me puedo meter a su mente y extraerlo, ¿no? Estoy apostando por esas actividades para que ustedes lo plasmen como lo entiendan, ¿no? Que no espero que sea perfecto y no espero que sean iguales tampoco, son 5 mentes completamente distintas, pero sí que lo plasmen en la manera en la que ustedes lo sepan comunicar y también en la manera en la que hayan interpretado esta explicación. Pues también, por supuesto, tienen muchas áreas de oportunidad. Pero desde ahí sobre eso, poder construir sobre algo ya que esté plasmado. ¿Me explico? En lugar de que sea algo, pues, difuso en las cabezas de cada quien. No sé si respondí tu pregunta, Leo. O sea, sí, pero nada, creo que después voy a tener otras preguntas, pero ahorita no. Ahorita está todo bien. Ok. Ale, ¿tienes alguna pregunta? ¿Sabes qué? Es que me está dando vueltas en la cabeza y tengo Sí. una duda que necesito preguntarte y saber la opinión de los demás. Mm, la diferencia o los pros y los contras entre el podcast y un Instagram Live. Ok. Porque ahorita yo siento, bueno, en mi área se manejan muchísimo más el Instagram Live, independientemente si lo escuchas en vivo o si lo escuchas en repetición. Pero la diferencia es solamente calidad, el tiempo, el tipo de audiencia. ¿Por qué es tan relevante para ti, tú que te dedicas al podcast, a hacer un podcast? Ok. Bueno, es que en sí, si me pones a mí a hablar de podcast, pues me voy a extender otra hora, ¿verdad? Pero aquí más bien es la pregunta, tendrías que responderla tú en el sentido de por qué tú consideraste hacer esto que estás viendo en un podcast. Porque en la medida que tú empiezas a responder esa pregunta, entonces podemos ir elaborando hacia la misma. Porque si tú ahorita me dices, respondiendo a la pregunta que me hiciste inicialmente, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre un Instagram Live y un podcast? Yo les pregunto a ustedes, ¿alguna vez, una de las diferencias sería la siguiente, ¿alguna vez alguno de ustedes ha visto la repetición de un Instagram Live? Pocas veces. Ok, la respuesta es sí. ¿Alguna vez lo han hecho? Sí. Pero ¿cuántas veces? Probablemente ahí sea más Pocas. difícil, voy a ser difícil de responder, pero lo más importante es, ok, ¿me podrías compartir un buen Instagram Live que hayas visto, Ale, que me pudieras enviar? Y la respuesta es probablemente híjole, déjame lo checo. ¿Por qué? Porque tengo que hacer un proceso en el que tengo que ir a meterme al Instagram de la persona, tengo que acordarme quién lo hizo, tengo que buscar el Instagram donde está, en el feed, o sea, no es tan fácil de localizar, ¿no? De Entonces, ubicarlo. de Ujú. ubicarlo y de enviarlo. Eso es en términos de distribución, ¿ok? En términos de producción, la producción en vivo tiene unos retos, es prácticamente los retos que yo tuve ahorita para poder dar esta charla, ¿no? O sea, para poder darla en vivo, tenía que tener luz, bueno, en primer lugar, ¿no? Tenía que estar a cierta hora determinado y poder hacerlo. Entonces, en el caso del podcast, pues tiene que salir a determinada hora, sí, pero pues se puede grabar con anticipación, se puede hacer en otros momentos, se puede cuidar el espacio y se puede distribuir en el momento que sea para después en el feed en el que está poder extraerlo y llevar. Ahorita yo te voy a hablar como desde las virtudes del podcast versus el Instagram Live. Si viene alguien que se dedica no Instagram Live, pero a Instagram, pues por supuesto te puede dar más insights respecto a esa otra red. Pero lo Sí, que, me queda claro que lleva mucha más producción, obviamente. Pero vaya, en sí, el conocimiento que quieres o las ideas que quieres tú transmitir, ¿es lo mismo en uno que en el otro? no, 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 claro que no. O sea, al final, digo, el contenido y la historia que tú quieres contar pues puedes hacer en cualquier plataforma en la que tú desees. Lo ideal es que sea una plataforma que a ti te parezca cómoda, ¿no? O sea, si eres alguien que ya viene utilizando mucho Instagram y es como de, oye,
Y quiero hacer una aclaración. Hace ratito que yo les decía, vayamos y busquemos qué es lo que existe allá afuera en el mercado. No es con la intención de hacer lo mismo, sino es como, ok, existe esto, o sea, existen otros canales de YouTube, hay quienes lo hacen de esto, pero las razones detrás del por qué lo hacen, como lo hacen, no las sabemos, ¿no? Entonces, ahorita, por eso yo lo que te decía es, tú ahorita apuntas hacia un podcast porque de entrada ya te inscribiste a un reto. O sea, hay cosas todavía, hay más cosas detrás que vienen que todavía no termino de entender, que ya las iré entendiendo conforme vayamos platicando, del por qué te estás orillando hacia este medio. En mi caso, por ejemplo, cuando yo me incliné hacia el podcast, era cuando no había video todavía. Y entonces yo quería dar un mensaje, yo quería hablarle al mundo, pero me daba cringe las personas que se grababan haciendo historias, haciéndolo frente a la cámara. O sea, me daba, o sea, yo subí alguna vez el meme del de Robert Downey Jr., donde está con cara de, "Ugh", ¿no? Porque, y lo ponía de otra vez tu compa, el que quiere hacer un Facebook Live, ¿no? Que ponle atención. Entonces yo una vez subí ese meme haciendo burla a tantos Facebook Live, antes del Instagram Live, ¿no? Facebook Live que había por allá el 2017, 2018. Pero la verdad es que yo también quería hacerlo en ese momento, ¿verdad? Entonces, pero no me animaba y el podcast fue mi medio, fue mi salvación, porque me permitió aventarme a hablar sin que me estuvieran viendo. Al día de hoy ya no me da vergüenza hablar frente a la cámara, ¿verdad? Ni me da igual lo que piensen de mí si estoy hablando o no frente a la cámara. Pero esas son las razones mías por las que yo decidí inclinarme por este medio. Cada uno de ustedes tiene a lo mejor, ¿a ti te gusta escuchar podcast, Alejandro? Me encanta, soy súper fan. Pero a Ujú. mí me gusta aprovechar el tiempo que voy manejando, porque tú sabes que hay demasiado tráfico. O sea, yo le estoy tirando a eso, que la gente, mi audiencia, aproveche sus tiempos muertos mientras están atorados en el tráfico. ¿Alguna vez has visto un Instagram Live mientras vas manejando en el tráfico? Lo escucho, sí lo escucho, porque me interesa el tema, porque me interesa a quién están entrevistando, pero no lo puedo, Pero lo has visto. no lo puedo ver, pues voy manejando. Exactamente. Entonces, al final del día, ellos, o sea, y cuando vas en un Instagram Live, hay algunos que se construyen de manera de, oigan, bueno, o sea, se van haciendo con la dinámica de la audiencia, ¿va? Y pues uno quiere participar, ching, quiero participar, pero pues ni modo de picarle al celular mientras voy manejando, evidentemente, ¿verdad? O sea, pero se construye de manera distinta porque el Instagram Live está pensado para estar interactuando en vivo como la radio, ¿no? Prácticamente. La radio justamente, yo lo dije antes, son los reyes de la interacción porque durante todo el programa tienen a la audiencia enganchada, participando, interactuando y todo. En el Instagram Live se busca hacer lo mismo, pero más allá del Instagram, del Facebook, de no sé qué, es la experiencia en vivo, ¿no? Entonces, el podcast no se hace, sí existe el medio en vivo, no digo que no exista, pero en sí, por esencia, por naturaleza, es pregrabado, ¿no? Y entonces uno genera ese momento, genera ese espacio, y piensa en la audiencia que lo va a escuchar, justamente, o sea, tú estás pensando a la hora de grabar, para ti que estás escuchando esto mientras estás en tu casa, haciendo el aseo, o mientras te vas dirigiendo hacia otro lado, o mientras lavas los trastes, que son al menos los momentos en los que yo escucho más podcast, ¿no? Entonces, yo pienso en eso cuando grabo mi episodio. Siento que percibo que la gente está en ese momento de su día, ¿no? No me tiene en la televisión escuchándome en lugar de ver una película en Netflix, pero sí trato de atender esos otros momentos en los que puedo hacerme un espacio en su agenda. Eso sería Bien, me mi gustaría respuesta. aportar algo, Alejandra. Y muy interesante esa pregunta. Yo vengo de la radio, yo soy locutora profesional y me encanta la radio. Por más de 10 años estuve haciendo temas interactivos hasta programas de musicales, de animación. Y entonces como me gusta mucho la comunicación, yo siento, disculpen, es que me llegaron la gente aquí. Denme un segundito, mis amores. Yo siento que llegó la invasión que estaba en la iglesia. Entonces, al pasar y hago Instagram, estoy en Instagram, en TikTok, en YouTube y en todas partes, pero es como la parte más profesional y seria de tu conectar con tu audiencia y tus oyentes, de conectar con ellos. Y ahí está la parte del posicionamiento. Un live lo puede hacer cualquier persona que tenga contacto con la cámara y mucho más. Ahora, llevarte a hacer este tipo de producción te posiciona en el ámbito de madurez para tu público, de madurez a la hora de contratar a alguien que maneje un tema de manera específica
te van a tomar en cuenta porque sabes que no hiciste solo un video o que hiciste sencillamente un live, sino están diciendo, ella tiene la capacidad de desarrollar un tema un poco más serio por más tiempo y más elaborado y más elaborado. Entonces son múltiples los beneficios que te da pasar de cualquier otra plataforma a realizar este tipo de contenido. Y yo te pido que lo analice, lo Muchas piense. gracias, Santa. Muchas gracias. Sí, me gustó. Me gustó tu Ah, respuesta. bueno, Es toda la gracias, razón. amor. Un placer. Gracias a ti. Cre- Creo que el comentario, Mike, igual está bueno. O sea, hacer la ingeniería inversa, ¿no? O sea, tu audiencia, ¿cuándo te va a escuchar? Que no lo vi ahorita en el Journey Map, pero creo que es una pregunta fundamental. O sea, porque en mi caso es un reto brutalmente grande. O sea, mi audiencia lamentablemente no tiene tiempo. Entonces está muy buena la pregunta. O sea, ¿cuándo me van a escuchar? ¿Cuánto tiempo tienen? Porque eso es lo que realmente Ellos son ventas, manda todo ¿verdad? lo demás. ¿Ya? Eh, Fundadores, sí, sí, pero el nicho es personas que están desarrollando tecnología y que tienen que aprender muchas cosas, entre las cuales está vender. Entonces estas personas normalmente vienen asosiegadas de tiempo, pero bueno, Sí. eso da para charlar largo y tendido. Simplemente quería hacer esa acotación, que está buena. Pero es cierto, tenemos que pensar en eso, así como esto que está diciendo Mike. Creo que fundamental es en qué momento nos van a escuchar. Y me encanta que sea Santa y no yo quien te explique, o sea, de manera o sea, bueno, a mí me encantó, la verdad yo no lo pude haber hecho mejor, aparte estoy escuchando, digo, no manches, lo hizo genial, pero me encanta que sea ella, porque pues además, si yo lo hago, pues es como de, pues estoy tratando de convencer de lo que te estoy enseñando, ¿verdad? Pero si viene Santa con su experiencia, la locución profesional, a contarte en las palabras en las que lo hizo, es como de, digo, yo creo que aquí la mayoría se quedó convencido porque además es una gran pregunta, Ale, la que tú haces. O sea, es una pregunta que da para hacerse también hacia lo interno. Por eso te decía yo, es importante que la respondamos nosotros de por qué estoy eligiendo el podcast, ¿no? Entonces, no es tan fácil, pero ya entre otros empiezan a dar. Y quiero aprovechar también que la segunda pregunta que haces también es muy buena, la pregunta que le haces a Leo, cuando dices, Leo, ¿son ventas? Porque yo, fíjense, yo cuando con los cinco estoy así de que, Alejandra, moda, eh, ¿cómo se dice? Santa, ¿cómo se dice? Cristianismo, eh, Valentina, marketing gastronómico, Andrés, creatividad. Y ustedes están como de, no, Mike. O sea, sí, pero no manches, no, o sea, es muchísimo más amplio. Entonces, es una gran oportunidad para que, ok, bueno, entonces vamos a ir construyendo para picharlo, porque al día de mañana tenemos que tener una respuesta a la pregunta. Ale, moda, ¿verdad? No, Mike, ya te había dicho que estoy en ta, ¿no? Valentina, marketing gastronómico. No, Mike, ya te había dicho que. Entonces, uno empieza aprovecha la oportunidad para elaborar mejor el pitch, porque al final del día uno tiene que encontrar nuevos oyentes todo el tiempo, ¿no? Por eso ahorita lo que decía Leo de, oye, con un episodio de podcast a una pregunta, eso yo lo aprendí de un maestro de ventas, porque cuando yo trabajé con Dan Macías, era lo que él hacía. Él daba su taller y mandaba episodios de podcast. Le hacían una pregunta y él le decía, no le voy a dar una asesoría completa, o sea, de 30 minutos. Mejor le mando un episodio que ya grabé y que me sirve como un activo digital y que además soy yo el que le está explicando a él lo que me está preguntando. Entonces es lo mismo, nada más que no estoy ahí. Ya si el día de mañana se convence de lo que, oye, ¿sabes qué, Mike? Sí, me convenciste, ya tu episodio estuvo bueno, hagamos, ¿no? Y es lo mismo que les termina pasando, les va a pasar a ustedes y les termina pasando a todos. Porque al final del día habla de lo, como bien dijo Santa, de la profesionalidad tiene un podcast y tiene desarrollado una cierta cantidad de temas, entonces, y no, o sea, no es que esté en contra del Instagram Live, yo lo utilicé para lanzar el webinar de las tres claves, ¿no? Pero ya eso se convierte en un medio más, una herramienta para proporcionar tu podcast, ¿no? Que al final del día no se trata del podcast en el audio, se trata de ti, ¿no? Se trata de ti como profesional que tienes como dijo bien Santa, la capacidad para crear, ¿ok? Bien. ¿Alguien más quiere? Y los invito a eso, chicos. Esta semana yo me quedé muy decepcionado de la cantidad de preguntas que me llegaron por WhatsApp
mis expectativas eran altas, sinceramente, pero creo que tiene que ver con el tema de los tiempos que están ustedes muy saturados con muchas actividades. Pero yo los invito a que ahora va a ser una semana y se van a llevar tarea para ejecutar y hablar con la gente, porque de eso se trata esta semana, a hablar con las personas, ¿no? Iniciar conversaciones, contarles la historia de lo que están haciendo. Entonces, ¿se atoran? Mike, me atoré, me dijo esto, mándeme captura y aquí, ¿qué le respondo? ¿Qué le digo? ¿Qué dijo Santa? ¿Que por qué estoy haciendo un podcast? ¿Por qué mejor hacer un podcast? Y ya le preguntamos a Santa, Santa, recuérdanos cómo era que lo contaste tú para que te saliera mejor a ti. Entonces, de todo eso, hagamos las preguntas, hagámoslas en el grupo, porque ya ven que todos se van a nutrir. O sea, hay excelentes profesionales aquí. Ustedes cinco son realmente grandes profesionales, o sea, tienen una gran carrera los cinco. Entonces es como de anímense a hacer las preguntas en el grupo, van a salir grandes ideas combinadas de seis mentes, ¿no? Y si tienen algo más particular que quieran abordar conmigo, también, o sea, adelante, está el chat para que lo hagan, se lo dije desde la semana pasada y los invito a que lo vuelvan, a que lo sigan haciendo, ¿ok? Entonces, bueno, chicos, Y luego nos pues vas a explicar lo de las estructuras de los podcasts. claro, sí, sí, todavía no llegamos ahí. Ahorita Ah, bueno. todavía se trata sí, 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 no. Ahorita todavía se trata de la idea. Están ahorita con una idea, un proyecto de manera general que están buscando desarrollar con la audiencia. Y les decía para Santa y a Valentina que vamos, bueno, ya les dije, ¿no? Vamos a recuperar esa media hora para hablar específicamente de la parte de las tareas del oído de productor y de la podcast Matrix. Entonces, en un ratito más les voy a mandar el enlace de Calendly ahí en el chat de WhatsApp. Revísenlo, agenden. Si se les complica los horarios, por favor, con confianza, díganmelo. Buscamos algún otro horario para reacomodarlo, reajustarlo. Pero el punto es que sí, tengamos todo claro para llegar el próximo martes bien afinaditos, y ya con mucho más insights. Y dense permiso, chicos. O sea, dense permiso de más ideas, más, porque luego tenemos que cerrar eso. ¿Ok? O sea, vamos a llegar a un punto en el que ya no más ideas, ahora sí, ya no más elaboración. O sea, de aquí empezamos a definir. No, pero es que ya se acabó. Entonces, ahorita es el momento para que se pongan loquillos, ¿no? Muchas cosas, y estoy loquillo, y grabar un podcast allá en Marte, ¿no? O sea, cosas de esas, así como muy, muy, muy extravagantes y locas. O sea, todas, imagínense, pónganlas ahí y ya después, cuando tengamos que definir, ya vemos el cómo. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, chicos, pues con eso cerramos la sesión de hoy. Mil gracias por su paciencia y por su comprensión por lo sucedido hoy día. Estaba sudando yo, no, sentía que no llegaba, pero pues gracias. Son un gran grupo y nos estamos viendo pronto y nos vemos todos juntos el próximo martes a las 5. ¿Eh? Cuídense mucho, que descansen, bonita noche. Chao, chao. Gracias.